Momento de saludar a nuestro compañero, a Pablo Callejón, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Tratando de acomodar tantas circunstancias que nos aquejan alrededor de esta pandemia, situación económica, tantos. Sí. Uno cuando revisa los títulos, parecen tantas Argentinas en una misma, ¿no? Exactamente. Estamos en ese periodo, ¿no? En donde la pandemia comienza a observar todo lo colateral y todo lo que va dejando en un costado, pero que tiene una implicancia enorme. La economía, lo que es ni más ni menos ir al súper con la inflación, los alimentos. Digo, la macroeconomía y la microeconomía, cómo se entremezcla absolutamente todo, el desempleo, bueno, muchísimo, que seguramente hay que comenzar nunca hay que abandonarlo, pero seguir trabajando mucho, ¿no?, en ese aspecto. Sí, y que es muy difícil, porque incluso nos sucede a nosotros con la agenda periodística, ¿sí? ¿No? La verdad es que hacer periodismo en medio de una pandemia ha sido un aprendizaje tan fuerte y de manera tan acelerada por las circunstancias que nos obligan a tener demasiadas alertas al mismo tiempo, porque la noticia puede cambiar de un día para el otro, porque uno además debe consolidar un mensaje en esa articulación, y porque a la par, en un país como el de la Argentina, mientras uno está dirimiendo la información relacionada con la enfermedad y con las muertes y con los contagios, van sucediendo un millón de cosas, ¿no? Exactamente. Y algunas que van colisionando con la propia información de la pandemia. Bueno, de eso también vamos a hablar hoy en nuestra columna. Te quería mencionar, Pablo, ayer lo hablábamos con el doctor, el magíster en salud pública, como es el doctor Oscar Atienza, lo escuchábamos recién también a la ministra de Salud, Carla Bisotti. Septiembre, octubre, parece ser la fecha, ¿no?, con respecto a cómo va a evolucionar el plan de vacunación, el porcentaje de vacunas, como para ir recuperando algunas pequeñas cosas al menos, ¿no? Pero al menos ya hay un horizonte, ya hay una fecha en donde podemos estar observando esta posibilidad de recuperar algunas de las cosas que hemos perdido. Sí, la Argentina está alcanzando de a poco ese nivel de inmunización que se aguardaba, que uno suponía podía llegar antes, pero del que hemos hablado muchas veces sobre las dificultades que generó el mundo en el acceso a la vacuna. Pero bueno, también hay nuevas cepas, no sé, ¿viste? Cuando uno trata de ser cauto, nos ha arrebatado tantas certezas la pandemia, todas esas certezas que presumíamos en algún momento se iban a alcanzar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del turismo? Que decíamos, en septiembre comienza el turismo y teníamos, porque nos bajaban esas convicciones. Y después vimos lo que pasó, la segunda ola arremetió prácticamente hasta diciembre. Por lo cual, uno trata de tener cautela. La vacunación está avanzando, siguen llegando vacunas. La Argentina necesita la segunda dosis ante las nuevas variables. Es muy importante que haya un alto porcentaje de la población con la primera, pero la cepa Delta, señalan, es mucho más contagiosa. Ayer frenó, ¿no?, esa circunstancia Bisotti. Dijo, las vacunas no vencen, las vacunas protegen en muy buen número a todas las variantes. Es decir, como que allí también hay al menos un principio de anuncio, ¿no?, de cuál va a ser la estrategia: vacunar gran parte de la población con una dosis y después comenzar a completar el plan. Sí, Bisotti tiene una dificultad, que es la de tratar de conseguir vacunas. Tiene tantas dificultades Bisotti que en medio de esta pandemia, ¿no? Es una de las funcionarias que uno más valora en ese trabajo, ¿no? Pero digo, por un lado conseguir las vacunas y por el otro tratar de evitar que se tergiverse la información. Plantea Bisotti esta idea de que no vencen las vacunas. ¿Viste que gente dice, ay, se me vence la vacuna? No, la vacuna no vence. Pero eso también es, Pablo, no es que a la gente se le ocurre que se vencen las vacunas. Es que se había dicho, se coloca la primera dosis, después, ¿te acordás? 20, 25 días la segunda dosis, después 3 meses, y pasan los 3 meses y le dicen, bueno, no hay problema, no se preocupe. Es decir, allí hay también una situación de muchos cambios en el medio de la información. Claro, por eso la necesidad de plantear que me parece que lo hizo claramente Bisotti. Es difícil esto después construirlo mediáticamente, pero la primera dosis otorga un grado de inmunización importante, que no es el ideal. El ideal son las 2 dosis, y por eso es que se crearon las 2 dosis, por eso los laboratorios apuntan a eso. Pero ya las primeras dosis generan un grado de inmunización que es importante.
importante. Ese grado de inmunización no vence. No. Lo que se hace es fortalecer con la segunda dosis, que hasta ahora en la Argentina, es verdad, hay una demora en el arribo de la segunda dosis, algo que también ocurre en distintos lugares. Pensemos en Inglaterra, ¿no? Que también optó por la misma estrategia de Argentina, inmunizar la mayor cantidad de personas en la primera dosis. Bueno, ojalá que esa respuesta llegue porque la normalidad la necesitamos. Pablo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, queríamos poner en debate algo que el gobierno está intentando corregir con parámetros todavía insuficientes, pero que empieza, o por lo menos va a mostrar, en el caso de los inquilinos, un avance. El esquema de burbuja financiera que se le otorgó a los créditos, a los préstamos, a los inquilinos, a la situación inflacionaria y demás durante el gobierno de Mauricio Macri, derivó en una realidad muy compleja. Vimos lo que ha pasado con los créditos UBA, vemos también lo que ha pasado en algún punto con los propios alquileres, cómo han sido el tema de los préstamos y demás. El gobierno nacional no ha encontrado todas las respuestas, el de Alberto Fernández, de hecho en los UBA todavía ni siquiera hay una solución real, lo que hay son paliativos, parches. En el caso de la ley de alquileres parece avanzar en ese sentido. Se va a cumplir un año de la aprobación de la ley. ¿Y por qué es importante esto? Fundamentalmente porque comienza a regir el nuevo esquema de actualización. Se necesitaba que transcurriera un año para que eso sucediera. Y es fundamental que esto ocurra porque le va a dar un parámetro totalmente distinto al vínculo que existía entre el inquilino y el propietario del inmueble hasta hoy. Vamos a hablar en detalle. Dale. La nueva ley de alquileres cumplirá en julio un año de vigencia y se aplicará por primera vez la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual. ¿Cómo será esta actualización? Va a ponderar en partes iguales las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios. Se van a tener en cuenta los dos parámetros. Por un lado la evaluación de salario, por el otro lado el índice de precios al consumidor, la inflación. Se publica a diario este indicador en el sitio del Banco Central. Si uno ingresa ahora, lo puede encontrar. Para julio, el incremento anual que se podrá aplicar en los contratos de locación está cercano a un 40%, por debajo de la inflación. Y aquí aparece un elemento que puede ser positivo y no tanto. Por un lado dice, bueno, estamos por debajo de la inflación, los alquileres van a encontrar una medida que no impactará tanto, pero por el otro revela la situación de los salarios, ¿no? Los salarios han subido tan poco. Claro, lo que pasa es que la inflación no tiene que ver con el salario, el aumento salarial. Claro, entonces cuando vos haces coincidir o buscás un equilibrio entre las dos partes, y sí, te baja, pero también termina revelando el problema que tenés con los salarios, que son muy bajos. El índice se pondrá en práctica por primera vez el próximo mes, en julio, dado que la nueva ley prevé actualizaciones únicamente anuales. La actualización ya no puede ser por 6 meses como venía siendo. Viste que cada 6 meses te actualizaban el alquiler. Ahora tiene que ser sí o sí anual. Por lo tanto, se aplicará a aquellos contratos que hayan iniciado en julio del año pasado y deban ser actualizados. Desde Inquilinos Agrupados resaltaron que en el último año la inflación fue del 48.8%. Y el índice, el del Banco Central de la República Argentina, está en 38 puntos. Esa comparación, insistimos, entre inflación y salarios. O sea que hay una diferencia de más de 10 puntos que, según esta organización, va a permitir que de mantenerse, de sostenerse este esquema, que los alquileres aumenten por debajo de la inflación y menos que los alimentos, porque los alimentos han sido la gran causa o el principal factor que más incidió en el bolsillo de los argentinos en materia inflacionaria. El índice demuestra que si un precio está regulado por el Estado y no por las inmobiliarias, en el tiempo los precios de los alquileres van a estar por debajo de la inflación. Esto podría ser real, ¿no? Uno puede imaginar que cuando hay una incidencia del Estado hay un perfil más social en ese esquema. Pero también evidencia otro aspecto. El tema de los alquileres que están
de los salarios, perdón, de los trabajadores que están por debajo de la inflación. Bueno, una radiografía que nos parece muy precisa sobre lo que sucede o lo que va a suceder en julio, ¿no? Sí. Para aclarar un poquito cuál es el esquema. Los alquileres van a, para quienes, insistimos, hicieron el contrato en julio del año pasado, los alquileres van a subir por debajo de la inflación. De un 48.8 que hubo de inflación en un año interanual, vamos a estar hablando de más o menos un 40% según el indicador que hoy está en el Banco Central. Y a partir de ahora se van a actualizar una vez al año y esa actualización tendrá que ver con los parámetros entre inflación y salarios. Mientras el salario siga perdiendo por la inflación, los alquileres van a estar evidentemente por debajo. Es una buena noticia a medias, vas a pagar menos de alquiler, pero eso termina evidenciando que también los salarios están o siguen estando deprimidos. De todas maneras, Pablo, y ya lo vamos a estar conversando con distintos referentes de las agrupaciones de inquilinos, es un índice que no ha dejado conforme a ninguna de las dos partes. Porque para alguno parece insuficiente, para el otro parece muy elevado. Y ya están planteando, buscando proyectos de cambio en la ley de alquileres que, como vos decías, recién hace un año que está en vigencia. Bueno, el tema es que durante mucho tiempo, durante muchos años, el valor de los alquileres tenía que ver con un porcentaje del valor en el mercado del inmueble, ¿no? Se decía ponerle 1.2 por mes del valor del inmueble en el mercado. ¿Qué pasó con los valores del mercado? Bueno, estallaron por los aires porque vos tenés salarios muy deprimidos, se devaluó mucho el peso en relación al dólar. Siempre el valor de los inmuebles estuvo pensado en dólares. Sí, claro. Entonces allí se ha tergiversado ese escenario. Si vos cobrás el monto que quizás históricamente se debía dar con los inmuebles, bueno, tendríamos alquileres que serían imposibles de pagar, por lo menos para una mayoría de los argentinos. Pero el propietario del inmueble dice, bueno, yo estoy poniendo mi capital y pierdo en ese escenario. Y por el otro lado está la realidad social de muchas familias, muchísimas, millones que dependen de un alquiler para tener un hogar y que hoy se encuentran con la imposibilidad de pagarlo, ¿no? Claro, Pablo, es una situación realmente importante la que se marca, porque estamos hablando de una situación en donde para el inquilino te absorbe un porcentaje de ingresos impresionante. Es un porcentaje altísimo lo que te lleva a pagar el alquiler del ingreso, ¿no? Por lo que decíamos, por cómo están aplanados, chatos los salarios. Y después, desde las cámaras inmobiliarias, desde el otro sector, de la otra parte, te dicen, para poder recuperar la inversión de un inmueble tenemos que alquilarlo 50 años, 60 años. Entonces es una situación muy complicada porque si no deja conforme a ninguna de las dos partes, es una situación realmente muy, pero muy conflictiva y vamos a ver cómo se resuelve. Todo en la Argentina, de aquí en más y por mucho tiempo, va a vivir en estas tensiones, ¿no? Sí, claro, porque si una ley de alquileres que llegaba como para poder solucionar este conflicto, aparentemente y por ahora no lo está logrando, no lo está haciendo. Vamos a esperar habrá que ver cuál es el rol del Estado en este sentido, claro, y la capacidad de los privados de adecuarse a ese nuevo contexto. Pero va a haber una tensión permanente porque vos tenés una inflación que es muy alta, es imposible de sostener en el mediano y largo plazo con algún equilibrio económico. Estamos hablando de casi 50 puntos de inflación, con salarios deprimidos. Si vos tenés salarios deprimidos, una economía en recesión y al mismo tiempo inflación en estos términos, es muy difícil que no aparezcan esas tensiones. El rol del Estado aparece clave, sobre todo pensando en los sectores más vulnerables. Ha pasado con el tema de los créditos UBA, que tienen a los bancos muy sólidos, o los bancos nunca perdieron, los bancos siempre tuvieron las condiciones para seguir ganando, mientras hay gente que se le va el 70% del sueldo en pagar su casa. Bueno, es una locura. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo. A ustedes, hasta mañana. Hasta luego.